Vamos a la palabra en Mateo 26, del 36 al 46. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué está pasando en este momento? Jesús ya había pasado por muchas cosas. Ya Jesús había hecho milagros, ya Jesús había prácticamente culminado su ministerio aquí en la tierra. Jesús ya había ido al desierto, ya había pasado 40 días en el desierto, ya había caminado sobre las aguas, sobre el mar, ya había tenido experiencias con sus discípulos, ya había alimentado a 5,000 personas. Jesús ya había pasado la última cena. Esto fue la misma noche de la última cena con sus discípulos. Y en este momento Jesús está yendo al monte de los olivos. El monte de los olivos era un monte donde Jesús acostumbraba a orar. Él acostumbraba a ir allí a orar, acostumbraba a ir allí a predicarle a sus discípulos. Y es en este monte donde Jesús le cuenta a sus discípulos cuando Él predice el futuro, le habla del fin de los tiempos. Y el monte de los olivos se llama así porque está rodeado de árboles que dan del fruto olivo o aceitunas. Pero es curioso que Jesús en este momento, Él está en un lugar. Eligió un lugar específico dentro del monte de los olivos y se llama Getsemaní. Y yo me preguntaba por qué Jesús decidió elegir Getsemaní para ir a orar. No fue como las otras veces. No fue como cuando le compartió a sus discípulos sobre el final de los tiempos. Él decidió apartarse e ir a Getsemaní. Getsemaní era como un jardín, era como un huerto lleno de árboles también de olivos. Pero Getsemaní tenía algo especial para Jesús, porque por algo lo eligió para hacer su última oración. Después de esta oración, después de este momento, Jesús fue arrestado y fue traicionado. Ahí fue cuando llegó Judas con los soldados romanos y lo cogieron y arrestaron a Jesús. Y no sé si recuerdan la historia que Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno. Fue después de este momento. Pero en este momento Jesús está quizás en el peor momento de su vida. Dice la Biblia que él estaba triste, dice la Biblia que él estaba afligido, dice la Biblia que él estaba angustiado. Porque recuerden que Jesús, además de que él era 100% Dios, también era 100% humano. ¿Cuántos han pasado por angustia, aflicción, estrés? Jesús en ese momento estaba pasando por algo similar o mucho peor de lo que nosotros hemos podido pasar en nuestra vida. Tal punto que Jesús sudó sangre. En Lucas podemos leer que Jesús, de tal angustia, tan grande era su aflicción, que derramaba gotas de sangre por sus poros. Tremendo, ¿no? Científicamente esto es posible. Los científicos, los médicos dicen que nosotros tenemos en nuestra piel ciertos vasitos, ciertas venitas que cuando llegamos a un estrés muy fuerte, cuando llegamos a un estrés muy grande, se llegan a reventar. Entonces, al momento en que los poros se abren, sale sangre por nuestros poros. ¿Alguien ha sudado sangre en este lugar? Entonces ya se pueden imaginar la magnitud de lo que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando de que el mismo Salvador, el mismo que había hecho milagros, el mismo que había caminado sobre el mar, en ese momento él estaba diciendo a sus discípulos, estoy triste, estoy afligido, me siento mal, necesito ir a orar. Y miren lo que sigue. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez, volvió a orar y le dijo, Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa,
a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. ¿Cuántas veces estaba orando Jesús? Tercera vez, por su tercera vez. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Se cansó de despertarlos. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es traicionado y entregado en mano de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. El resto de la historia nosotros la conocemos. Jesús fue entregado, Jesús fue azotado, Jesús fue crucificado y pasó por el momento y el proceso de dolor más grande que cualquier persona puede pasar. Es incomparable lo que Jesús pasó. Creo que nadie en la tierra ha pasado algo similar. Pero ¿por qué Jesús elige este lugar llamado Getsemaní para pasar ese día y ese momento que él lo tenía tan agobiado y tan afligido? Sucede y acontece que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. La prensa de aceite es el lugar donde cogen los olivos, el fruto del árbol del olivo, y lo muelen. ¿Para qué? Con una finalidad: que se extraiga de este fruto el aceite de oliva. Entonces, el fruto pasa por un proceso de ser molido, de ser presionado, de ser aplastado, de ser machacado para que dé su mejor porción, que es el aceite. Y yo creo que lo que Dios quiere enseñarnos acá es que muchos de nosotros en algún momento vamos a tener que estar en este lugar llamado Getsemaní, y quizás vamos a tener que ser molidos, y quizás vamos a tener que ser machacados, y quizás vamos a tener que ser presionados para que nosotros podamos dar lo mejor. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo demos lo mejor. Y si Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, es posible, muy probable, que nosotros tengamos que ir a Getsemaní, como fue Jesús. Es posible que nosotros vivamos algo similar a lo que vivió Jesús. Dios quiere que entendamos que en Getsemaní, en el momento de sufrimiento, en el proceso de dolor, en el proceso difícil, Él quiere que entendamos que en ese momento Él puede sacar lo mejor de ti y de mí. Entonces, ¿qué estaba pasando allí en Getsemaní? ¿Qué vivió Jesús en esas horas mientras estaba allí? Primero, Jesús vivió agonía y tristeza. Como ya lo leímos, Jesús le decía a sus discípulos: estoy triste. En Getsemaní quizás nosotros vamos a vivir momentos difíciles, de dolor, quizás momentos de tristeza, quizás momentos de estrés. Y si tú estás pasando por eso ahora, ya puedes entender que lo que Dios quiere sacar de ti es lo mejor. Momentos de dolor como la pérdida de alguien. Momentos de dolor como que lo que tú creías que iba a pasar ya no va a pasar. Tenías el sueño de irte del país y ese sueño se esfumó. Momentos de dolor como que la persona con la que tú creías que te ibas a casar ya se fue, te dejó. Momentos de dolor como que en tu trabajo te están presionando demasiado. Eso vivió Jesús: presión, dolor, aflicción. Yo no sé cuál es el momento que estás viviendo, pero créeme que es necesario que lo vivas para sacar lo mejor de ti. Lo segundo que experimentó Jesús en Getsemaní fue soledad. Él se lleva a 3 amigos: Pedro, creo que fue Santiago y Juan. Sí, Santiago y Juan. Se lleva a Pedro, Santiago y Juan, la rosca, su círculo íntimo, los mejores amigos, él con los que más tenía relación. Y se los lleva. Eran sus amigos de confianza. Y les dice: hey, estoy triste. Por favor, oren. Por favor, acompáñenme en oración. Pero ¿qué hicieron los amigos? Yo no sé cuántos han pasado como que a mí nadie me entiende. Estoy viviendo esto y mis amigos no me entienden. Estoy viviendo esto y mi esposo, mi esposa no me entiende. Lo que yo estoy viviendo, mi líder, mi pastor, mi jefe, mi familia no lo entiende. Y tú te sientes solo. Quizás tú estás afuera en la calle comiendo, disfrutando, pero cuando llegas a tu casa te abraza la depresión. Sientes que nadie está contigo. Sientes que nadie te escucha. Jesús sintió eso. Los amigos en los que él confió se durmieron. No, y él dice: no pudieron velar ni siquiera una hora. Quizás tú le estás diciendo
a Dios, Dios, o sea, ¿quién tengo yo? Estoy solo, yo veo que todos están acompañados, yo no tengo a nadie, yo no tengo amigos, mi esposo no me escucha, mi esposa no me habla, mis padres no me prestan atención y te sientes solo. Jesús también experimentó soledad en Getsemaní. Lo tercero que experimentó Jesús en Getsemaní fue el silencio de Dios. ¿Cuántas veces oró Jesús? ¿Cuántas veces dice la Biblia que habló Dios? Ni una. Y esto es interesante porque Jesús había vivido algo similar. Dice la Biblia que una vez Jesús se fue a un monte a orar, no el monte de los olivos, otro monte. Y cuando él estaba orando, Dios permitió que él brillara con toda su gloria y con todo su esplendor. Este momento se llamó la transfiguración. Y Jesús brillaba, dice la Biblia que él todo su rostro brillaba, o sea, su divinidad, tal como él es en el cielo, se dejó ver aquí en la tierra. Y estaba con el mismo combo, ¿no? Y es muy interesante porque luego dice el pasaje que Dios habló y le dijo, este es mi hijo. Dios habló, pero aquí en Getsemaní, Dios no habla. Dios no dice nada. Jesús va una vez a orar y le dice, Señor, por favor, si es posible que de mí pase este trago, esta copa amarga. No pasó nada. Jesús va donde sus discípulos, se devuelve y les dice, Señor, si tú quieres que yo beba esta copa, que se haga tu voluntad. La segunda vez y no pasa nada. En la tercera es que dice la Biblia que Dios manda un ángel a fortalecerlo. Pero la voz de Dios no se escuchaba. El Padre estaba callando. El Hijo estaba clamando por un momento de dolor. Yo quiero que traten de ponerse en el lugar de Jesús. Que te traten de imaginar que quizás ahorita que salgas de la iglesia, tú sabes que te van a apresar y te van a ejecutar. Creo que nadie estaría tranquilo aquí si supiera eso. Así era la agonía de Jesús. Y quizás él esperaba la respuesta de Dios. ¿En qué estás esperando tú la respuesta de Dios y Dios no ha respondido? Señor, ¿qué quieres que estudie para los que están en el colegio terminando y Dios no responde? Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida cuando termine mi carrera, los que están en la universidad y Dios no responde? Señor, ¿será este el hombre o la mujer con la que tú quieres que yo me case? Y Dios no responde. ¿Pero qué quiere Dios? Sacar lo mejor de mí, lo mejor. Lo otro que vivió Jesús en el momento de Getsemaní fue su tentación más grande. Muchas veces creemos que la única tentación que vivió Jesús fue en el desierto cuando él estaba ayunando, que el enemigo se le apareció y lo tentó. Pero el diablo no solamente tentó a Jesús en el desierto, también fue tentado, no sé si recuerdan este pasaje donde Jesús le está contando a sus discípulos que él se va a morir. Y él les está contando y les está diciendo, pronto me voy, me van a crucificar. Y se para el Señor Pedro y le dice, no, a ti no te va a pasar eso. ¿Qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Y fue porque en ese momento Pedro fue un instrumento del enemigo para hacer dudar a Jesús de ir a la cruz. Jesús dudó. Y en Getsemaní, Jesús estaba en la disyuntiva de, ¿voy a la cruz y salvo a la humanidad? ¿O lo hago de otra manera? Jesús no quería ir a la cruz en ese momento. En ese momento le estaba diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, hazlo de otra manera. Yo no creo, según mi interpretación personal, yo no creo que Jesús estuviera diciéndole a Dios que cambiara sus planes, no. Solamente que lo hiciera de otra manera, que no fuera tan dolorosa, que no fuera tan difícil. Porque Jesús sabía que él iba a ser negado, Jesús sabía que sus amigos, sus discípulos, toditicos iban a perder cuando él lo arrestara. Él sabía que lo iban a azotar, él sabía que lo iban a humillar y él sabía que lo iban a crucificar. Y por eso él le dice, Padre, pasa de mí esta copa, yo necesito que tú lo hagas de otra manera. Jesús experimentó la tentación más grande y era la duda entre ir a la cruz o no ir, la disyuntiva de si voy o no voy. Pero él se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el proceso por el que tú estás pasando? Si hoy estás en Getsemaní, ¿qué es
ese proceso. Quizás hoy te están abrazando las deudas y tú dices, Dios mío, no aguanto, me cobran todos los días llega el cobradiario a tocarme el timbre y yo me escondo, no estoy. Si me llaman, yo jamás contesto el teléfono, jamás contesto el celular, porque si contesto es para cobrarme. Son los del banco. Quizás es un proceso de divorcio. Quizás es un proceso de divorcio de tus padres. Quizás es malas notas en el colegio o en la universidad. Te están presionando mucho en la universidad. Estás estresado porque tienes muchos parciales, muchos exámenes. Quizás es en tu trabajo. El jefe te la tiene montada. Ve solamente tus errores, ve solamente tus defectos. Quizás tu proceso es que llevas años esperando por esa persona idónea, esa novia, ese novio. Ves que todos se casan, ves que todos logran tener sus logros personales, todos logran cumplir sus sueños, pero tú aún no. Quizás estás pasando por Getsemaní y lo que Dios quiere es sacarlo mejor. Entonces, como el significado de Getsemaní es la prensa de aceite, me dio curiosidad por investigar cuál es ese proceso y cómo es ese proceso de la extracción del aceite. ¿Cómo logran sacar el aceite de las aceitunas y de las olivas o de las olivas? Y el primer procedimiento que hacen, el primer paso, es recoger las frutas. Pero lo hacen de una manera súper interesante. Lo hacen de una manera supremamente interesante. Algo que se llama bareo. Es decir, los agricultores baten las ramas y comienzan a caer los olivos. Hay otras maneras, pero esta es la más efectiva y la que más se usa. Entonces el agricultor comienza a batir las ramas y los olivos caen. Dios va a quitar nuestra comodidad. Dios va a batir las aguas. Dios va a batir tu zona de confort para que tú te muevas y salgas de la zona donde tú estás cómodo. Es lo primero que Dios va a hacer. Romper y quitar tu zona de confort. ¿En dónde estás acomodado? ¿En dónde estás acomodado? Quizás estás viendo que las cosas se están poniendo mal y no oras. Comodidad. Quizás estás viendo que tus hijos se están descarriando y no los confrontas. Comodidad. Quizás estás viendo que tu jefe te está diciendo lo mal que estás haciendo y no te esfuerzas por hacerlo bien. Comodidad. Dios va a quitar tu zona de confort. Quizás terminaste la universidad y llevas 5 años y no te has especializado. Comodidad. Dios quiere romper. Lo primero que va a romper es tu zona de confort. ¿En qué zona te has acomodado? Y entrégasela a Dios. Tú tienes que decirle, Señor, esta es mi zona de confort. Quítamela. Porque hay zonas que no queremos dejar, porque la zona de confort es rica, es chévere. Nos gusta estar ahí, en la comodidad, pero solo cuando rompemos la zona de confort, comenzamos el proceso. Solamente cuando rompemos nuestra zona de confort, comienza Dios a sacar lo mejor de nosotros. Lo segundo en el proceso de extracción del aceite es la filtración. Entonces, los agricultores hacen el bareo, mueven las ramas, caen las olivas y luego las comienzan a filtrar y a clasificar. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y comienzan a quitarle todo lo que no debe ir con las olivas, las ramas, las hojas. Cuando Dios quita tu zona de confort, lo siguiente es que comienza a filtrar tu vida. Quizás te quita amistades. Quizás te quita trabajos. Quizás te dice, ¿sabes? Te necesito en otra ciudad. No te necesito en Montería, te necesito en Pelayo, en Tierra Alta, en Montelíbano. Ya no te necesito en ese trabajo, te van a echar. Y tú, uy, ¿cómo? Dios comienza a filtrar. Ya no necesito que andes con esas amistades. Déjalas. Uy. Dios comienza a filtrar. Y no es un proceso fácil. No es un proceso fácil. Aquí en la iglesia conocí a una persona que estaba pasando por un proceso como esto y Dios le estaba quitando muchas cosas en su vida. Entonces, lo primero que Dios le comenzó a quitar fue una novia
Y él me decía, sentí en mi corazón que definitivamente no puedo crecer porque estoy con esta persona que no me está dejando crecer en mi relación con Dios. Y él le tocó, porque Dios se lo pidió y él sentía que Dios se lo había pedido, dejar a su novia. Pero dejar a su novia no fue tan difícil como dejar a sus amigos, porque era una persona muy apegada a sus amigos. Y él me decía, literalmente, mis amigos no me hablan desde que voy a la iglesia. Y si tú no los quieres dejar, ellos te van a dejar a ti, te lo aseguro. Porque esa persona me decía, desde que voy a la iglesia, me la tienen al monte, en las redes sociales lo criticaban, incluso ya no lo buscaban, ya nada. Y él les decía, oigan, pero yo puedo salir con ustedes sin tener que ir a hacer sus planes. Yo puedo, pues vamos a mi casa, jugamos juegos de mesa, jugamos Nintendo, alguna otra cosa diferente. Pero sus amigos no querían eso. Y esta persona me decía, literalmente yo salgo de la iglesia, me voy a un restaurante solo, como solo y me voy para mi casa. Nunca en mi vida había estado tan solo. Pero lo más lindo de todo es que Dios después lo recompensó con nuevos amigos. Hoy él viene a su iglesia y me contaba que un tiempo después, luego de que definitivamente él le dijo, Señor, te los entrego a ti. Te entrego mis amistades a ti. Te las entrego. Y tiempo después uno de ellos lo llamó y le dijo, hey, necesito hablar contigo. Y se reunieron, eso fue un encuentro tremendo, me decía él. Y su amigo le dijo, ¿sabes una cosa? Yo te admiro. Porque lo que tú has predicado, lo has aplicado. Y eso se ve muy poco. Y ya son amigos de nuevo, se reconciliaron. Y él les decía, no, ok, podemos ser amigos, podemos salir bajo mis condiciones. Solamente vamos a ir a restaurantes a comer y antes de 12 necesito que me lleven a mi casa. Y es increíble, todos los amigos se adaptaron a sus condiciones y todo, porque Dios sacó lo mejor de él y eso lo pudieron ver aún sus amigos y los que lo rodeaban. Para el proceso de filtración tenemos que ser radicales. Radicales. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes que no has dejado? Porque créanlo o no, a todos nosotros Dios nos habla en el corazón. Y todos sabemos que Dios nos habla en el corazón. Porque a veces estoy haciendo algo y digo, como que no me siento muy bien aquí. Algo está raro. Dios hablándote a tu corazón. Como que estás hablando con una persona y Dios te dice, no hables con esa persona. Dios hablándote a tu corazón. Como que estás haciendo algo y Dios te dice, no hagas eso. Y tú lo sientes como que no debo hacer esto. Dios hablándote al corazón. Porque Dios también va a filtrar hábitos. Dios también va a filtrar sueños. ¿Qué es lo que no le has entregado a Dios aún? El siguiente proceso es la molienda y el batido. Entonces aquí es donde meten los olivos a la prensa, a la máquina y comienzan a moler. Y empiezan a sacar el aceite. Y aquí las cosas sí que se ponen duras. Aquí es donde tú lo has entregado todo ya. Aquí es donde tú dices, Dios, ¿qué más te puedo dar? Pero Dios sigue pidiendo. Aquí es donde tú le dices, Señor, ya lo he dejado todo por ti, pero no veo resultados. Aquí es donde tú dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Aquí es el momento del proceso más duro, porque es donde Dios te va a presionar lo más que pueda. Y con un objetivo, y es que Él pueda filtrar ya tu carácter. Y ese es el último proceso. Luego de que Él te muele y empieza a sacar el aceite, se hace un proceso de filtración para que el aceite quede totalmente puro. Y Dios comienza a filtrar ¿qué? Nuestro carácter. Entonces, cosas que están en nuestro corazón, personas que quizás no hemos perdonado, heridas que no hemos sanado del pasado, hábitos, pecados que no hemos querido dejar, Dios comienza a filtrarlos. Y así es el proceso de la extracción del aceite. De esta manera es que Dios comienza a sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Pero, entonces, ¿qué debo hacer yo cuando estoy en Getsemaní? ¿Cómo debe ser mi manera de actuar? Bueno, analicemos cómo lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? En el momento más angustiante de su vida, lo que Jesús hizo fue
orar. Y tú dices, pero ¿para qué voy a orar si Dios no responde? No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de ir a donde Dios a decirle, Señor, te entrego esto. Te entrego a este jefe. Te entrego a esta persona. Te entrego a esta situación que estoy viviendo. Porque Jesús oró 3 veces y en las 3 veces oró de manera diferente. En la primera vez Jesús ora para que Dios pase la copa. Él le dice, Padre mío, si es posible que pases este trago. La primera vez quizás tú vas a orar y decirle, Señor, quita esta enfermedad. Señor, quita este dolor. Señor, quita esta pena. Señor, quita esta aflicción. Señor, quita este peso, esta presión que tengo. Pero en la segunda vez, Jesús oró aceptando la voluntad de Dios. Porque Él le dijo, si esta es la copa que tú quieres que yo beba. Fue diferente a la primera. La primera vez dijo, pasa de mí. Pero la segunda, Él dijo, si esta es la copa que tú quieres que yo beba, yo voy a aceptar tu voluntad. La segunda vez que nosotros oremos, cuando veamos que las cosas no cambian, cuando veamos que la enfermedad no se va, entonces digámosle a Dios, Señor, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Difícil, ¿no? Pero dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no hay ninguna manera de que nos vaya a ir mal. Y la tercera vez que Jesús oró para pedir fuerzas para cumplir la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que Dios manda un ángel para fortalecerle. Cuando ya le dice, Señor, yo acepto tu voluntad, entonces dile a Dios, Señor, ahora dame fuerzas para cumplirla. Acepto tu voluntad, pero reconozco que solo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo con esto, pero en Cristo que me fortalece. Solo no. Necesito la fuerza de Dios. Lo segundo es no perder la fe. En ese momento, cuando Jesús estaba angustiado, Jesús le dice al Padre, en Marcos 14:36 dice, Abba Padre, estaba en Getsemaní y Él le dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús estaba pasando por su momento de angustia. Dios no hablaba. Jesús estaba afligido. Jesús estaba triste. Pero nunca perdió la fe. Nunca dejó de creer que Dios lo podía hacer. Y muchas veces pasa eso. Como Dios no responde. Como cuando estamos en Getsemaní, Dios calla. Perdemos la fe y decimos, Dios ya no está. Pero en el momento de la tormenta, Dios sigue siendo Dios. Aún con deuda, Dios sigue siendo Dios. Aún sin esperanza, Dios sigue siendo Dios. Aunque Dios no me responda, Dios sigue siendo Dios. Aunque yo vea que todo el mundo se me está cayendo encima, Dios nunca deja de ser Dios. Y la Biblia dice que todo es posible para Él. Dios te puede ayudar en el proceso. No pierdas la fe. Jesús no perdió la fe. ¿Y quién le dio fuerzas a Jesús para soportar todo lo que soportó? Dios. Lo tercero, mantente en tus casillas. No te desesperes. Yo me imagino la escena de Jesús cuando Él llegó y encontró a sus amigos dormidos. Y yo me imagino a una mujer bien cantaletosa en ese momento. Claro, Pedro, ay, ¿me vas a negar? Tienes falta de fe, el diablo te usa para tentarme y para rematar te duermes. Si hubiera sido una mujer, gracias a Dios Jesús fue hombre. Pero quiero decirles que Jesús siempre se mantuvo en sus casillas y en sus cabales. Siempre. Nunca perdió los estribos. Y la Biblia dice que los exhortó con amor. Los exhortó con amor. Les decía, hey, no pudieron velar. Pero llega un momento donde Él le dice, descansen. Nunca perdió las casillas. No te desesperes. Que el estrés, que la presión no te saque. No digas palabras que no debes decir. Algo que yo he aprendido en esta vida es nunca hablar con la cabeza caliente. Ni siquiera cuando estoy solo. Nunca sueltes palabras en el momento de presión. Nunca abras tu boca
en el momento en que estás angustiado y afligido, porque seguramente las palabras que van a salir no van a ser las mejores. Entonces, en el momento de presión y de angustia, mantente tranquilo. Lo último, acepta la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que cuando estaba empezando mi relación con Dios, yo anhelaba que Dios me hablara. Yo decía, yo quiero eso que la gente dice, los líderes, ¿cómo así? Que Dios me habló. Y yo le decía, Dios, háblame, Dios, háblame, Dios, háblame. Y en un sueño, Dios me mostró un versículo que está en Efesios 6. No recuerdo exactamente, pero estaba en Efesios 6. Y yo me levanté emocionado en la madrugada. Dije, soñé con un versículo, Dios me habló. Y busqué el versículo. Y oh, sorpresa, el versículo era honra a tu padre y a tu madre. Y yo sabía lo que estaba queriendo decir Dios ahí. Yo dije, no, esto no es para mí. Mentira, no soñé nada, no pasó nada. Yo pasé un proceso difícil con mi papá no vivió conmigo. Y en ese momento mi papá estaba pasando por momentos complicados en su salud y necesitaba a alguien que estuviera muy pendiente de él. Yo no quería ser esa persona. Recuerdo que a veces me tocaba ir a buscarlo a la iglesia y yo no quería irlo a buscar a él a la iglesia. Le decía, no estoy en la casa, pero le echaba mentiras. No quería tener esta relación con él, no quería. Me negaba rotundamente y decía no. Pero Dios me mostró este versículo. Y desde que lo leí, me quedó sonando en la cabeza. Yo decía, Dios, no quiero. Decía, Dios, no quiero tener que pasar tiempo con Él. No quiero tener que ir a cenar con Él. No quiero tener que irlo a visitar. No quiero tener que llamarlo. No quiero. Y me negué, por varios meses me negué. Y tuve una reunión con mi líder y le conté. Y él me decía, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para hacerlo? Y le dije a Dios, una noche le dije, Dios, no quiero, pero lo voy a hacer. Y no me nació. Lo hice por obligación y solamente por obedecer a Dios. Comencé a pasar tiempo con papá. Comencé a llamarlo. Comencé a irlo a buscar a su casa para sacarlo a comer, a pasear. Le llevaba cosas. Y lo más impresionante fue que poco a poco se fue volviendo mucho más fácil. Y ya hacía falta ir a buscar a papá. Hacía falta pasar tiempo con papá. Al punto que hasta él le hacía falta porque él me llamaba y me decía, ¿no me vas a visitar hoy? Yo decía, sí, ya voy para allá. No, llévame algo. Yo le llevaba un bonjour, alguna cosa. Luego de un tiempo, mi papá se enferma y mi papá muere. Lo que me sorprende es que fueron pocos meses. Yo pasé 2 meses tratando con él y luego él muere. Recuerdo que en la clínica, por primera vez en 19 años de vida, yo tuve una conversación con mi papá de más de 5 minutos. Y luego le decía a Dios, Dios, ok, entiendo que tu voluntad era que yo honrara a mi papá. Lo que no entiendo es ¿por qué me lo quitas ahora que yo comencé a tener una relación con él? Y entendí que la voluntad de Dios, más que nosotros tuviéramos una relación, era que él pudiera entender que yo lo perdoné. La mañana cuando él muere, yo lo fui a ver. Nos dieron la oportunidad de visitarlo antes. Yo le dije, te perdono. Papi, yo te perdono. Y soy tu hijo y tú eres mi papá y te reconozco como mi papá y yo te perdono. Lo que yo creí que nunca iba a hacer, lo hice. Esa noche nos llamaron y nos dijeron que había muerto. Dios estaba esperando ese momento. Acepta la voluntad de Dios. No va a ser fácil, pero Dios va a enviar un ángel para fortalecerte. Dios va a enviar a su espíritu para fortalecerte. Cuando el aceite ya es extraído, sirve para muchas cosas. El aceite de oliva sirve para las enfermedades cardiovasculares. El aceite de oliva sirve para la dieta. El aceite de oliva sirve para darle mejor sabor a la comida. Cuando ya tú pasas por todo el proceso, cuando ya pasamos por todo este proceso, es cuando Dios nos comienza a usar
para sanar los corazones de otros, para ayudar al que está pasando por el mismo proceso, para darle consejo a aquel que dice no puedo más, para entender y ser sensible a aquel que está pasando quizás lo mismo que yo pasé un día. Dios va a sacar lo mejor de ti y de mí para usarnos. Y te invito ahí donde estás a orar. Yo no sé cuál es el proceso por el que tú estás pasando hoy. No sé cuál es la situación difícil que estás viviendo. Quizás hoy tú quieres decirle a Dios: Señor, si es posible que pases de mí esta copa, si es posible que quites de mí esta copa, quítala, Dios. ¿Cuál es ese sueño que te ha tocado entregarle a Dios? Quizás tú le has dicho: Dios, yo quiero lograr esto. Yo quiero hacer esto. Y quizás tú estás frustrado porque han pasado los años y no has podido cumplir ese sueño. Y tú te preguntas: ¿será que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué estás viviendo hoy que te hace sentir afligido, angustiado, dolido? Y dile: Señor, si es posible que quites de mí esta copa, si es posible que quites de mí este dolor, si es posible que las cosas se hagan no como tú quieres, sino como yo quiera, Dios. Si es posible. Pero también dile a Dios: Señor, pero si lo que tú quieres es que yo beba esta copa, yo lo voy a hacer y voy a aceptar tu voluntad. No es fácil, Dios. No es fácil tener que vivir con esto. No es fácil tener que vivir con el dolor en mi corazón. No es fácil tener que vivir con la soledad. No es fácil tener que vivir con la angustia. No es fácil esto, Señor. No es fácil tener que levantarme todos los días y sentir que estoy solo. No es fácil tener que llegar a mi casa ahora en la noche y sentir que te hablo y tú ni siquiera me hablas y ni siquiera me dices nada, ni siquiera me respondes. No es fácil. Pero hoy te digo: Dios, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Yo la acepto, Dios. Y si puedes levantar tus manos y decirle: Señor, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Padre, yo sé que has rompido, has quitado, Dios, has roto mi comodidad. Yo sé, Señor, que en este momento quizás muchos están pasando por momentos de depresión, de estrés, de desilusión, de soledad. Pero así como lo hiciste un día con Jesús, envía a tu Espíritu Santo para fortalecernos. Y pide el Espíritu Santo para fortalecernos. Señor, en medio de todo esto, aunque no te vea, yo sé que aquí estás. Aunque no te escuche, yo sé que aquí estás. Aunque tú no me respondas, Dios, yo sé que aquí estás. Aunque no te sientas, yo voy a creer que aquí estás y yo no voy a perder mi fe. Yo no voy a perder mi fe, Dios, porque en medio de la tormenta, en medio de Getsemaní, en el momento de dolor, en el momento de angustia, en el momento de aflicción, en el momento donde creo que nada va a cambiar, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y levanta tu mano y dile: Señor, tú estás conmigo. Y el Espíritu Santo está fortaleciendo los corazones en este lugar. Aquel que necesita fuerzas, pídala hoy. Señor, necesito fuerzas. No puedo solo. Lo he intentado a mi manera. Lo he intentado solo, pero no he podido, Dios. Y hoy vengo delante de ti a decirte: Padre Dios, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hoy me fortalezca. Fortaléceme, Señor. Y aceptamos tu voluntad. Señor, si tú necesitas que perdone a esa persona, yo lo voy a hacer. Aunque yo no quiera, yo lo voy a hacer, Dios. Si tú necesitas que yo deje ese trabajo, si tú necesitas que yo renuncie a ese sueño, yo lo voy a hacer. Y yo voy a creer que aunque el mal ruja, que aunque las cosas estén difíciles, tú eres Dios. Y yo voy a estar quieto porque tú eres Dios. En medio de mi problema, tú eres Dios. En medio de esta situación, tú eres Dios. Y tú tienes el poder para cambiar las cosas. Saca lo mejor de mí, Señor. Si tú deseas
deseo es que yo dé lo mejor. Yo voy a dar lo mejor, papá. Gracias. Gracias, aquí estás. Aquí estás. Aquí estás fortaleciendo corazones. Aquí estás, Señor. Sé que eres Dios. Sé que eres Dios. Si puedes cantarle.